Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Peña, soy vuestro profesor del graduado en ESO del ámbito científico y tecnológico de nivel 2. Vengo a presentaros lo que sería la quinta clase virtual de esta segunda evaluación, con la cual daríamos por finalizados los conceptos o los temas, el temario que abarca esta segunda evaluación, ya que en ella vamos a ver de la segunda parte del tema 1 del bloque temático 2 de tecnología, el tema 6 de matemáticas del bloque temático 3 y la segunda parte del tema 1 del bloque temático 5 de ciencias naturaleza. Para la clase virtual de la semana que viene, pues llevaremos a cabo un repaso de todo el temario completo de esta segunda evaluación. Bueno, pues empezando por la asignatura de tecnología, vamos a ver en esta segunda parte del tema los materiales plásticos, que son aquellos materiales poliméricos de origen orgánico, que están constituidos por macromoléculas naturales o sintéticas. Sus propiedades, entre otras, son que presentan una baja densidad, la relación entre su resistencia y su densidad es alta, por lo tanto tienen una resistencia muy alta en comparación con su densidad, son maleables, se les puede dar fácilmente forma, son dúctiles, tienen una elevada resistencia a los ataques químicos y son conocidos por su versatilidad, duración y bajo coste. La clasificación de los plásticos se puede realizar respecto a dos conceptos. El primero de ellos, según la combinación de sus cualidades y de su precio, existen dos tipos de polímeros. Los polímeros técnicos o de ingeniería, que son aquellos que conservan sus propiedades a unas temperaturas entre los 0 y los 100 grados, y los polímeros especiales, que son aquellos que presentan una resistencia mecánica muy alta. Y en la clasificación respecto a su estructura, podemos encontrar termoplásticos, plásticos termoestables o los elastómeros. Respecto a las aplicaciones de los plásticos, se pueden aplicar en multitud de envases y embalajes. En la construcción, en el transporte, en las telecomunicaciones, en la medicina y en multitud de campos. Las técnicas básicas para el trabajo con plásticos, pues hay que tener en cuenta que la materia prima para la obtención de los plásticos suele estar en forma de bolitas, llamado también ganza. Y las técnicas que se utilizan para trabajar con esta materia prima son la polimerización, los aditivos, la extrusión o el moldeo por compresión, la mecanización, el torneado, el fresado para darle forma, el rectificado y el calandrado. Respecto a las herramientas de trabajo, pues se utilizan tantas herramientas como técnicas de trabajo se llevan a cabo. Las principales herramientas pueden ser las guillotinas o las cizallas, las sierras y las cortadoras con hilo candente o los cúteres para cortar y las limas, las lijas para pulir las zonas. Y respecto al impacto medioambiental, es una de las mayores preocupaciones respecto al material de los plásticos, ya que la naturaleza no es capaz de descomponerlos en un periodo de tiempo corto. Por lo tanto, entre las alternativas que apoya el sector del plástico existe un reciclado mecánico, un reciclado químico y una recuperación de energía mediante el reciclado de los plásticos. En el tema 6 de matemáticas, pues nos enseñan fundamentalmente los pasos a seguir para la resolución de problemas geométricos, para sobre todo calcular volúmenes y áreas o superficies de figuras geométricas. Los pasos fundamentales que debéis llevar a cabo para resolver este tipo de problemas es leer detenidamente en primer lugar el enunciado para saber lo que se pide. En segundo lugar, realizar un dibujo de la figura o del cuerpo geométrico en cuestión sobre el que vamos a trabajar. En tercer lugar, fijarnos en la fórmula del área o del volumen, qué datos tenemos de estas fórmulas y qué datos nos faltan para poder calcular el área o la superficie o el volumen. Por ejemplo, a veces necesitas saber la longitud del lado y el enunciado te da el perímetro. Sin embargo, como todos sabemos, el perímetro es la suma de todos los lados del polígono. Por lo tanto, conseguir la longitud de un lado es inmediato, ya que si dividimos el perímetro entre el número de lados, conseguiremos la longitud del lado del polígono. También tenéis que tener en cuenta que al sustituir unos datos en una fórmula,
todos los datos deben de tener las mismas unidades, ya que si no lo hacemos así, el resultado que obtendremos será erróneo. Y por último, vamos a estudiar la segunda parte del tema de ciencias naturales, que se centra, en primer lugar, en la contaminación del aire, que consiste en la presencia de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia en el aire. Existen diferentes fuentes de contaminación. La primera de ellas puede ser causas naturales, que no se pueden evitar, pero la segunda suelen ser fuentes antrópicas o fuentes que provoca el ser humano. También se clasifican en función del tipo de focos que existen. Por un lado están los focos fijos, como las calefacciones o las industrias, los focos móviles, como los vehículos, o los que son compuestos, que son aquellos que se presentan en áreas urbanas o polígonos industriales. Entre los principales contaminantes existen unos que se llaman los contaminantes químicos, que son sustancias químicas entre las que se pueden destacar el monóxido o el dióxido de carbono, o la combustión de hidrocarburos, o los óxidos de nitrógeno. Y también existen otras que son los físicos, que son distintas formas de energía, como por ejemplo un contaminante acústico, o un contaminante térmico o radiaciones. Respecto a la producción de residuos y su gestión, tenéis que saber que los residuos son los sobrantes de las actividades humanas y se clasifican en función de 3 puntos o 3 factores. El primero de ellos es según su estado físico, que pueden ser o bien residuos sólidos, líquidos o gaseosos. También se clasifican según su procedencia, dando lugar a una clasificación de sólidos urbanos, sólidos industriales, o sea, residuos industriales, residuos agrícolas o sanitarios. Y también se clasifican según por su peligrosidad, ya que podemos tener residuos tóxicos y peligrosos, residuos radiactivos o residuos inertes, que son aquellos que no llevan a cabo ningún proceso o ninguna reacción. Por último, debéis de saber la regla de las 3 R's respecto a los residuos, que consistiría en reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, porque si se reduce o se disminuye el problema, habrá que solucionar menos volumen de problema. Reutilizar, ya que si se lleva a cabo la reutilización de un material u objeto, se le puede dar una segunda vida útil y conseguimos evitar una segunda síntesis de ese mismo producto. Y por último, reciclar, ya que podemos transformar residuos dentro de un proceso de producción para dar lugar a nuevos productos. Con esto daríamos por finalizada esta quinta clase virtual de la segunda evaluación de grado de ESO del ámbito científico-tecnológico de nivel 2. Y también a todos los conceptos y temas o el temario de la segunda evaluación. Espero que os haya servido de ayuda. Recordaros que si tenéis cualquier duda respecto a los temas aquí presentados, pues siempre podéis poneros en contacto conmigo por correo electrónico, a través de la plataforma virtual, a través del aula virtual, o por teléfono, o bien concertando una cita para una tutoría presencial. Espero que os haya servido de ayuda y pues, nos vemos la semana que viene para hacer el repaso general de esta segunda evaluación. Un saludo.